De vuelta aquí No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Está ya conmigo aquí en nuestros estudios Verónica Mendoza. Ella es candidata por el Frente Amplio, que en las últimas semanas, y así lo dicen las encuestas, ha venido subiendo de una manera interesante, porque además, como siempre hemos mencionado aquí, y va a venir Rosa María Palacio un ratito y vamos a hablar de eso más adelante, lo que hay que ir viendo en las encuestas que se vayan presentando son las tendencias de los candidatos. Es decir, hay algunos que pueden tener probablemente un poco más de adhesión o intención de voto, pero que están estancados, o hay otros que pueden mantener algunos, pero que están en bajada. Lo que va subiendo es hay que ver con atención, y creo que ahí el Frente Amplio ha ido mejorando su desempeño y ha ido llegando con su mensaje, pese a que es evidente, cuando uno va caminando por las calles, en Lima por ejemplo, va saliendo a los alrededores, digamos, la posibilidad de competir con la publicidad que tiene otro candidato es difícil, pero a pesar de eso que estén subiendo, me parece, la verdad que es una muy buena noticia. Cayeta Verónica Mendoza, gusto saludarnos, buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por haber venido esta mañana. Aquí por el espacio. Iniciales, sobre los cuales quería preguntarle, ya ustedes se han pronunciado, pero quería yo de todas maneras recoger una reflexión un poco más del día siguiente de lo que ha pasado en contra de su local el día jueves en la noche, ¿no es cierto? Hasta donde se ha conocido, un grupo de gente llegó armados, empezaron a hacer una serie de destrozos, y esto está ya, imagino, en una instancia de investigación del Ministerio Público. Pero ¿qué cosa puede pasar? Porque se había dicho que eran gente vinculada al partido aprista peruano los que generaron estos hechos. Efectivamente, porque dentro de la turba que se acercó al local hizo daños materiales, disparos al aire, agredió físicamente a nuestros simpatizantes y militantes. Había una reunión de jóvenes en aquel momento en el local. La policía llegó a capturar a 2 de ellos, y casualmente 2 de estas personas son probadamente militantes del partido aprista, ¿no? Entonces, bueno, por un lado nosotros estamos haciendo por supuesto las denuncias correspondientes para que se investigue y se sancione como corresponde, pero por otro lado también, Glatzer, hemos preferido responder con un mensaje de rechazo categórico a toda forma de violencia. Hemos dicho muy claramente que no vamos a caer en ningún tipo de provocación de esta naturaleza. La campaña tiene que ser sobre la base de ideas, tenemos que seguir avanzando sobre la base del debate y la confrontación de ideas, y rechazar este tipo de actos que sin lugar a dudas son la expresión de la desesperación de algún sector dentro de este partido frente a nuestro crecimiento, que ha hecho que otros también patinen descalificándonos de manera totalmente patética, ¿no? Calificándonos de terroristas y cosas por el estilo, que demuestran nerviosismo y desesperación, creo yo, ¿no? En este sector. Ahora, no van a responder entonces como en algún momento, y eso no necesariamente ha sido desmentido, sino más bien así de alguna manera y un poquito solo matizado, que si nos golpean nosotros vamos a golpear, como han hecho los fujimoristas. No, de ninguna. Ese no puede ser el espíritu en este proceso electoral. Yo creo que la gente lo que quiere es cambio, la gente no quiere votar sobre la base del miedo, y no vamos a caer en ese tipo de provocaciones. Ciertamente parece que hay algunos sectores interesados en empañar este proceso electoral, ¿no? En infundir un cierto temor, una cierta sospecha sobre la legitimidad del proceso. Yo creo que tenemos que cuidar más bien las instituciones, tenemos que cuidar el debate para que la gente tenga la certeza de que este es un proceso electoral limpio y que pueda votar en función de las propuestas de los candidatos, y no sobre la base de temores, sobre la base de prejuicios, sobre la base de miedos, como algunos al parecer quieren hacer. Ahora, pero lo que ha denunciado el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que hay, digamos, más de una amenaza se ha producido en los últimos días en contra de su propia integridad, amenazas de muerte, se inscribe en esta lógica de querer un poco, digamos, con estas informaciones y datos, como dar cuenta de que la cosa como se está saliendo de las manos, o digamos sí le da y le presta determinada atención a una cosa como la que ha dicho el presidente del jurado. Yo creo, por supuesto, hay que tomarse con seriedad lo que ha denunciado el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Las autoridades competentes tienen que resguardar su integridad física, pero creo que quienes estamos asumiendo, digamos, alguna
posición, responsabilidad en este proceso electoral, ya sea por la función o ya sea como candidatos, lo que tenemos que hacer es más bien buscar un escenario, un ánimo de tranquilidad, de serenidad para la ciudadanía, para que la definición se dé sobre la base de las propuestas, se dé sobre la base del debate y no crezca este clima de incertidumbre, de temores que no le hace bien a nadie, ¿no? Repito, no sé si hay algún sector interesado en generar esta incertidumbre, esta sospecha. Pero no lo cree, o digamos, o intuye que sí hay uno y que más o menos usted puede identificar en qué lado está ubicado. Por eso digo, no descarto que hay un sector interesado en promover este ánimo, este ambiente de temor, de sospecha, de violencia, pero en todo caso, quienes creemos realmente en la democracia y creemos y vamos a hacer todo lo posible para ganar en el debate y en la cancha, no vamos a caer en ese tipo de provocaciones, no vamos a responder a ese tipo de provocaciones y vamos a seguir más bien con nuestra campaña hacia adelante, poniendo por delante las propuestas, vamos a seguir recorriendo la región y ganando así, como lo estamos haciendo poco a poco, la confianza de la gente, que se da cuenta que el Frente Amplio es una alternativa verdadera de cambio y que además nosotros sí hacemos lo que decimos, no somos puro rollo electorero, sino que todo aquello que decimos es parte de un compromiso que venimos asumiendo desde hace años y algunos desde hace décadas. Sí, voy a ir un ratito a las propuestas concretas del Frente Amplio en algunos temas que me parece que son interesantes, pero no quiere salir de este ámbito más de contexto institucional en el que se están produciendo las elecciones. Y abonado a eso la incertidumbre que se ha generado en el Jurado Nacional de Elecciones también de no saber quiénes van y quiénes no van hasta ahora. Pero cuando se discutía la posibilidad de que Julio Guzmán podía no inscribirse, es decir, que su candidatura pueda no ser validada por el Jurado Nacional de Electores, se habló de que eso podía ser, digamos, el anuncio de un fraude. Eso no ha pasado por lo menos en la primera instancia, hay 9 tachas, me parece, de que el propio jurado va a tener que resolver, pero hay otros que dicen que si se queda, también va a ser una señal de fraude porque le dieron la mano, porque hay niveles de interferencia en el jurado que quieren beneficiar al candidato de Todos por el Perú. ¿Cuál es su punto de vista sobre eso, ¿no es cierto?, sobre el caso Guzmán? Que no es solo hablar sobre un competidor en términos de las ideas que vamos a discutir ahora, sino en general, si él está siendo beneficiado más de lo que debería en un contexto electoral como este. Lo que queda absolutamente claro, Glatzer, es que tenemos que, por un lado, modificar los procedimientos y los plazos de las entidades del sistema electoral, porque es inaudito que a estas alturas del proceso, como bien señalabas tú, tengamos aún dudas de quiénes continúan o no en carrera. Este tipo de cosas se debieron haber dilucidado hace mucho antes, diciembre o máximo enero. Creo que en adelante para procesos sucesivos esto tiene que ser revisado. Y por otro lado también, Glatzer, esa expresión de la precariedad y la informalidad que hay en nuestros partidos políticos, que no es exclusiva del señor Guzmán, ¿no? Muchos son los partidos cascarones, los partidos de última hora, las franquicias electorales o vientres de alquiler, y eso también es parte de lo que tenemos que superar con una reforma política que ciertamente nosotros desde el Frente Amplio impulsaríamos para fortalecer los partidos, para que sean instituciones sólidas, democráticas, transparentes, pero que también es algo que nosotros hemos tratado de hacer desde ahora, más allá de las normas y los procedimientos, hemos sido los que creo que más esfuerzos hemos hecho en fortalecer esa institucionalidad. No, claramente, o sea, digamos, si uno ve todos los que están participando, los únicos que se tomaron en serio el tema de la democracia interna, al margen, digamos, de las tensiones que eso obviamente genera, porque es un proceso democrático, fue el Frente Amplio. Con nuestras elecciones ciudadanas abiertas. Exacto, pero mi pregunta iba por el lado de al Congreso, usted, a diferencia de algunos otros candidatos, digamos, su postura ha sido que está mal que se hagan esas cosas y que finalmente hay que cumplir con los procedimientos, los estatutos y los reglamentos, pero que participe porque en la cancha es donde nosotros queremos ganar a una persona como esa, que es una respuesta a una actitud distinta a la que han tenido otros que más bien han estado poniéndole velitas al jurado diciendo ojalá que lo saquen, bajo la lógica y nos repartimos lo que va dejando. No, lo que nosotros hemos señalado y me ratifico en ello es que, por un lado, el jurado tiene que darnos a todas las garantías de que nos va a medir a todos con la misma vara, que va a ser igual de escrupuloso con todos, ¿no? Revisando nuestros procesos internos, el financiamiento, la campaña,
y como tiene que ser. De hecho, yo te puedo comentar que, por ejemplo, en estos viajes en las distintas regiones del país hay fiscalizadores del jurado que están tomando fotos a todo lo que hacemos para ver qué repartimos, qué no repartimos, y me parece muy bien, así debe ser. Todos debemos ser sometidos al mismo nivel de escrutinio, se tiene que medir a todos con la misma vara y ser absolutamente transparentes en sus decisiones, ¿no? Para que todos tengamos la certeza de que no hay ningún interés oscuro de por medio, sino que se está verificando el cumplimiento de los procedimientos y de las normas como tiene que ser. Ahora, más allá de lo procedimental y de lo normativo, a mí sí me parece importante que quienes están en carrera continúen en carrera para demostrar en el debate, en la cancha, sus inconsistencias o sus falencias, ¿no? Y ganar en el debate. En el caso de Julio Guzmán, usted lo que ha dicho es que, digamos, puede tener una buena empaquetadura, pero no tener un producto de calidad. Estoy, digamos, con mis palabras diciendo. ¿Por qué dice eso? Porque le parece que Julio Guzmán es alguien que puede elaborar un buen discurso, digamos, que puede terminar siendo hasta entusiasta, pero que no tiene una base consistente para llevarlo a la práctica, o que no hay viabilidad en lo que está proponiendo. Mire, yo creo que él ha logrado capitalizar digamos, la expectativa que tenía la ciudadanía respecto a algo nuevo, que no fueran los políticos de siempre, que nos dicen una cosa en campaña electoral y hacen otra, en fin, o que ya en su mayoría tuvieron la oportunidad de gobernar y no hicieron lo que están ofreciendo ahora, ¿no? Pero muy rápidamente se han revelado sus inconsistencias, y creo yo que lo que más está desconcertando a quienes en un primer momento le dieron su respaldo son sus sucesivas contradicciones en varios temas, y contradicciones flagrantes, ¿no? Y en temas además importantes, delicados, como el tema de la consulta previa, ¿no? Haber dicho un día que de manera categórica se oponía a la consulta, para el día siguiente decir todo lo contrario, ¿no? O, por ejemplo, las contradicciones en las que ahora cae con el fundador de su partido y, en fin, uno de los principales voceros de su agrupación sobre el tema de la flexibilización laboral, o la posible alianza con el fujimorismo, revelan que no hay pues un partido político. Hay gente que se ha juntado un poco a última hora, quizás con buena fe, algunos de ellos, pero no hay consistencia, no hay solidez, y por lo tanto no hay garantía de cambio, ¿no? Creo que ese es decir, que en el fondo, problema. en la esencia, el partido de Julio Guzmán o la gente que acompaña a Julio Guzmán puede tener unos planteamientos y de hecho representar a un sector que en el discurso disimula, y que si llega al gobierno va a gobernar con esos que más bien dicen lo que él está negando en este momento. Mira, es que no queda claro cuál es su política y su visión, ¿no? Comentábamos el tema de la consulta previa. En el tema educativo también, a pesar de que lleva una persona interesante como Daniel Mora, por ejemplo, su principal propuesta ha sido dar crédito educativo para los jóvenes universitarios, ¿no? Es decir, que los chicos se endeuden y luego que vean cómo pagan, que es una propuesta que ha fracasado en otros países y que no es consistente con una postura de defender la educación como un derecho, como una responsabilidad del Estado, ¿no? Y en el tema del gas, por ejemplo, recientemente el Estado en Cusco, un día dijo en Cusco que de ninguna manera había que renegociar contratos ni revisar nada, y al día siguiente en Puno dijo que sí. Entonces parece que estuviera acomodando su discurso según el auditorio para agradar a quienes lo están escuchando, pero no hay consistencia detrás de sus propuestas. Y ahí Glatzer, mira, el Frente Amplio nos podrán criticar de varias cosas, pero en lo que sí hemos sido absolutamente consistentes es en nuestra propuesta programática y en nuestra visión de país. Siempre hemos dicho lo mismo, y no solamente lo hemos dicho, sino que hemos estado ahí, hemos defendido esas banderas, hemos estado en esas luchas con esos distintos sectores. Cuando hablamos, no sé, por ejemplo, justamente del tema energético, nuestra propuesta de renegociación de contratos, que ahora algunos candidatos suscriben y nos alegra, no es algo que se nos haya ocurrido ahora para las elecciones, sino que de manera consistente, yo misma, gente que está en nuestro equipo como Manuel Damer, como Humberto Campodónico, siempre han estado defendiendo la necesidad de una política energética seria, soberana, la necesidad de renegociar esos contratos para que ese gas por fin llegue a las familias peruanas a precio barato, como tiene que ser, para que ese gas por fin se industrialice, tengamos un polo petroquímico. Por eso, es verdad, es un planteamiento que además con Verónica Mendoza, y eso le consta a nuestros oyentes, inclusive antes de que sea candidata, ya planteaba esas cosas. Pero mi pregunta va, siendo ese un punto de vista y una posición que por cierto es respetable, pero que alguna gente puede no compartir y tener una visión distinta de cómo se manejan los contratos, si se pueden renegociar o no, si esto puede generar inestabilidad o no. Claro, lo que es importante acá es notar que varios otros
que no planteaban eso, sino más bien que tenían una posición crítica con su posición cuando usted la planteaba cuando no era candidata, ahora, digamos, llevados por un proceso electoral donde uno tiene que hacer la oferta fácil, ya están planteando estas cosas, ¿no? El propio Guzmán efectivamente ha dicho varias de estas cosas. ¿Usted cree que en el caso de Guzmán, por ejemplo, podría terminar siendo, y pienso en esto porque han hecho referencias de eso los ciudadanos que han ido a sus mítines, que puede terminar siendo como mala, es decir, no por el vínculo que se dice puede tener con Palacio, sobre el cual le voy a preguntar ahora, pero sino por el ofrecimiento, la vehemencia, la manera como lo hace, pero el momento en que llega puede no tener la consistencia ni la base suficiente para hacer lo que está prometiendo? Sí, yo creo que ahí hay un riesgo y que la gente se está dando cuenta, ¿no? Y que eso justamente es lo que más bien a nosotros como Frente Amplio nos está permitiendo crecer, ¿no? El hecho de que la gente vea consistencia en nuestras propuestas y la gente vaya conociendo también nuestra trayectoria y vea que lo que nosotros decimos, lo decimos siempre de igual manera, de manera consistente, estemos donde estemos, y que lo practicamos, ¿no? Lo demostramos además con hechos concretos. No sé, por ejemplo, hace unos 10 días atrás estuve en Chiriaco viendo el tema del derrame, exigiendo presencia de las autoridades que recién después de un mes, ahora Glatzer, se hacen presentes, después de que ya las familias y los niños consumieron el agua y el pescado contaminados, su salud se está viendo afectada, y eso que hemos hecho y que ahora otros candidatos imitan, ¿no es cierto?, es algo que no estamos haciendo porque sean las elecciones, sino que siempre hemos estado ahí. Yo misma he estado cantidad de veces en Loreto, en las cuencas del Pastaza, Tire, Corrientes y Marañón, convocada por los pueblos indígenas para denunciar los graves problemas de contaminación que han afectado sus territorios durante décadas durante las cuales el Estado no hizo absolutamente nada, y estuvimos ahí exigiendo que haya una buena fiscalización ambiental, que el Ministerio del Ambiente sea sólido, sea coherente, que multe a quien haya que multar, sea Petroperú o sea Pluspetrol, ¿no?, público o privado, que se respeten los derechos de los pueblos indígenas. Y que atienda a la gente, digamos, en emergencia. Pero esto que acaba de decir, ¿no tienen ustedes ninguna diferencia en su planteamiento para que, dependiendo quién sea el que comete estas barbaridades, pueda ser sancionado severamente? Porque lo que algunos pueden decir es, claro, ahora ir a ver lo de Chiriaco, como han hecho algunos otros candidatos, es para, además de tomarse la foto, digamos, agarrando el petróleo, es decir, que esa es una muestra clara de que cuando el Estado gestiona, hay una serie de problemas en la administración de lo que se le ha encomendado. En cambio, si estuviera en manos del privado, el asunto sería de una manera distinta. Bueno, claro, justamente ahí hay una inconsistencia de parte de estos candidatos y de estas personas y de estos funcionarios, también hay que decirlo, porque cuando se trata de Petroperú, que es una empresa pública, todo el mundo pega el grito al cielo, se escandaliza, se pone fuerte. Con razón, ¿no? Pero con sí, toda razón, claro. Yo misma lo he hecho, acuerdo, a pesar de que yo sí creo en la necesidad de fortalecer, modernizar Petroperú, nuestra empresa pública de petróleos, para que pueda participar desde la explotación del petróleo en los distintos lotes, como el 192, pueda refinar el petróleo en Talara, pueda ponerlo a disposición de la gente a través de sus grifos, para que tengamos los peruanos un combustible más barato. O sea, yo sí creo en la necesidad de un Petroperú fuerte, moderno, eficiente, que evite esos problemas de contaminación, pero no por eso me voy a hacer la vista gorda con tremendo desastre y tremendo derrame, pero tiene que haber consistencia, así como nos ponemos duros con Petroperú, entonces también con los privados, porque a mí no me van a contar el cuento de que con los privados todo va de maravilla. Yo he estado ahí en Loreto cantidad de veces donde bajo responsabilidad de una empresa privada, Pluspetrol en este caso, se han producido desastres de igual o mayor dimensión, ¿no?, que les ha costado muchísimo a los pueblos indígenas para que esos desastres sean vistos, sean registrados, sean sancionados, y bueno, hasta el día de hoy algunos de ellos, dicho sea de paso, estén en la impunidad, ¿no? Para dar una idea nada más de los cerca de 40 millones de soles que el Estado le ha impuesto por multas, con multas al Pluspetrol, la mitad han sido judicializadas y no se van a poder cobrar, o sea, no hay voluntad realmente de asumir, ¿no?, la contaminación y las faltas que se han cometido. Entonces, en nuestro caso, nosotros sí creemos firmemente en la necesidad de proteger nuestro medio ambiente, nuestra Amazonía en particular, nuestros ríos, los territorios de las comunidades, y eso se aplica, la empresa sea privada o pública, ¿no? El tema de fondo es fortalecer el Ministerio del Ambiente, el organismo de fiscalización ambiental, para que ese tipo de cosas no sigan ocurriendo. Y de manera muy particular en este caso, el bendito ducto Glatzer ya tiene que ser
cambiado, ¿no? Hay que darle el mantenimiento adecuado y cambiar lo que hay que por lo tanto cambiar. se debería parar, digamos, en la distribución en este momento del petróleo hasta que no se resuelvan eso. Sí, yo creo que sí. Bueno, lo lógico, ¿no? Mientras vas cambiando el ducto, tendrás que detener por partes el bombeo, por supuesto que sí. Es indispensable porque si no, mira, en este año ya hemos tenido 3 derrames. Desde los últimos 5 años van aproximadamente 20 derrames. O sea, si no le damos el mantenimiento adecuado y no cambiamos el ducto, estos accidentes, entre comillas, se van a producir una y otra vez. De acuerdo, pero entonces, ¿cómo va a hacer o cómo haría un eventual gobierno del Frente Amplio para ya sentados en la mesa y teniendo alrededor a la Sociedad Nacional de Minería, a la Sociedad Nacional de Petróleo y Hidrocarburos, que a todo esto que usted le llama los estándares razonables que deben respetarse en un contexto democrático para que la inversión sea predecible, ellos le llaman tramitología? De hecho, los paquetes que ha dado el gobierno en los últimos tiempos para reactivar la economía han ido flexibilizando de una manera, diría yo, bastante irresponsable, eso para que los empresarios puedan, comillas, pues invertir con mayor intensidad en un contexto donde más bien las cosas no andaban bien. ¿Cómo hacer? Porque, digamos, ellos tienen una posición al respecto, no es que, digamos, lo están pensando. Ellos creen que la consulta previa, que es el tema de las sanciones y todo eso, en realidad perjudica la inversión. ¿Cómo van a hacer cuando ellos digan, ¿sabe qué cosa? Eso no, a nosotros nos genera y nos vamos. Bueno, tienen que entender que a la larga los costos de flexibilizar la normativa ambiental u otros son más altos y son peores, ¿no? Justamente por no haber tenido una normativa ambiental fuerte, un Ministerio del Ambiente fuerte, es que tenemos estos derrames y accidentes gravísimos que afectan primero a las poblaciones locales, al medio ambiente, pero también que afectan las inversiones, porque se genera una enorme desconfianza y resistencia de parte de las poblaciones locales frente a este tipo de inversionistas y empresas, y se genera conflictividad social. Entonces, más bien ganamos todos si es que ponemos reglas de juego claras que permitan que las inversiones sean sostenibles, respetuosas del medio ambiente, se den en un ánimo de diálogo, de entendimiento con las comunidades y poblaciones locales. Eso ahora, puede llevar un poquito más de tiempo, de acuerdo, puede ser, pero digamos, en perspectiva ganamos todos. Y finalmente, Glatzer, el Estado tiene que tomar las decisiones no en función de agradar a tal o cual. Por supuesto tiene que haber diálogo, concertación, pero finalmente el Estado está para eso, para poner reglas de juego claras que los unos y los otros tienen que respetar, en resguardo de los derechos fundamentales, en el resguardo del medio ambiente, de las comunidades indígenas, y al que no le guste, pues que se vaya a invertir a otro lado.